años 2 veces. Da gibt es dort. Zoom a la noticia con Andrea Bernal. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos, soy Jason Calderón, hoy estaré en lugar de Andrea Bernal y esto es Zoom a la noticia. Nuestro lente lo enfocamos hoy en Colombia y estos son los hechos. Regular las redes sociales es la polémica propuesta que ha generado un intenso debate en el país. Desde octubre pasado, en el Congreso se tramita un proyecto de ley que buscaría implementar una regulación nacional para proteger los derechos de los usuarios de Internet de publicaciones abusivas, calumniosas e injuriantes que atenten contra los derechos fundamentales. Las redes dejaron de ser sociales. Lamentablemente se convirtieron en el arma predilecta de muchos antisociales. El debate, ¿regular las redes sociales atenta contra la libertad de expresión? ¿Se podría utilizar esta legislación como una manera de ejercer censura? ¿O esta iniciativa garantizaría la protección de la honra y el buen nombre de los ciudadanos como exponen sus defensores? Es lo que vamos a debatir hoy en Zoom a la noticia. De esta manera, comenzamos. Bienvenidos. Una propuesta para controlar las redes sociales ha reabierto el debate sobre la viabilidad de reglamentar estos espacios virtuales en Colombia que habitualmente la gente utiliza para expresarse libremente. Pero la discusión sobre regular estas redes sociales no es nueva en el país. Desde el año pasado fue presentado un proyecto de ley en el Congreso que tenía como objetivo establecer mecanismos que permitan ejercer un mayor control sobre la libertad de publicación de contenidos en la web. Ahora la polémica se ha suscitado por cuenta de las declaraciones del legislador colombiano Antonio Sabaraín, quien ha calificado como un acto demencial la forma como se usan las redes sociales para acabar, según él, con la institucionalidad. Regularemos uso de redes sociales, legislaremos para que éstas no sean un instrumento al servicio de resentidos sociales y sicarios morales. Aunque es polémica esta declaración, ya la Corte Constitucional de Colombia había puesto el tema sobre la mesa al resolver un caso en 2017. Se trata de la tutela 695, sobre la cual la Corte Constitucional estableció que las personas son responsables de las publicaciones que hacen en redes sociales al considerar lo siguiente. El ejercicio adecuado de la libertad de información implica que el mensaje, dato, noticia o comunicación difundido sea contrastado con las fuentes y fundamentado en hechos reales, pues de lo contrario, al presentar información sustentada en rumores, invenciones o malas intenciones, se excedería el ámbito de protección de este derecho y de paso se atentaría contra los derechos a la honra y al buen nombre de terceros. Los invitamos a responder a ustedes, a nuestros televidentes, en las cuentas que van a estar apareciendo en pantalla. Y la pregunta que les hacemos es la siguiente. ¿Está de acuerdo con regular las redes sociales? Pueden escribirnos bajo el hashtag ZoomColombia. Vamos a debatir este tema. Quiero saludar primero en nuestro Centro Internacional de Noticias a Diego Molano, es concejal de Bogotá por el Partido Centro Democrático, exdirector del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Bienvenido, qué gusto tenerlo. Jason, muchas gracias. Un saludo especial a todos los televidentes. Bueno, quiero empezar preguntándole, señor Molano, si regular las redes sociales afecta directamente la libertad de expresión. Por supuesto que sí, porque las redes sociales son un mecanismo de expresión como cualquier otro medio que permite a los ciudadanos utilizar su expresión para identificar cualquier tipo de opinión. Tratar de regular las redes sociales es como si uno quisiera regular la conversación que tengamos dos ciudadanos en un café normal. Por eso es realmente una situación que no debería pasar. Las redes sociales son una forma para permitir la libertad de expresión en una sociedad y sobre todo en nuestras ciudades son fundamentales. Saludo también a Antonio Sabaraín, senador de Colombia por el partido Cambio Radical, presidente de la Comisión Sexta del Senado colombiano. Senador, quiero preguntarle, ¿a usted le parece que regular las redes sociales afecta o atenta contra la libertad de expresión? Buenas tardes, Jason, y a todos los televidentes. Particularmente, pienso que de ninguna manera regular las redes sociales
atenta contra la libertad de prensa o contra la libertad de expresión. Yo considero que más que libertad de prensa o libertad de expresión, lo que se ve en las redes sociales es libertinaje de prensa y libertinaje de expresión, que son dos cosas diametralmente opuestas. Lo que nosotros queremos proponer es que se establezcan unos protocolos mínimos de decoro, de decencia, de buenas maneras, de buenas formas, para que las redes sociales no se conviertan en lo que se han convertido en estos momentos. Las redes sociales dejaron de ser eso, redes sociales, para convertirse en un arma letal de los antisociales que se dedican a difamar de las personas de bien, ya sean políticos, empresarios, personas del Poder Judicial, del Ejecutivo, del Legislativo, en fin, del ciudadano de bien del común. Senador Sabarain, cuando usted habla de ejercer este control, ¿se trataría de una ley? ¿Se trataría de una norma que va a estar vigilante frente a los comentarios de las personas? ¿Cómo sería este proyecto? Hay un proyecto de ley que fue presentado por el honorable senador José David Name Cardoso, el cual hizo tránsito hacia la Comisión Sexta Constitucional del Senado de la República. A mí me asignaron la ponencia de ese proyecto, lo hemos venido estudiando, cumpliendo con los requisitos que establecen los términos de ley, presentamos nuestra ponencia, vamos a empezar a discutirla ahorita en las sesiones ordinarias que inician en el mes de marzo, vamos a hacer los foros de rigor, vamos a convocar a los diferentes estamentos sociales, vamos a nutrir el proyecto, vamos a alimentar el proyecto. De lo que se trata es de que las redes sociales sean un instrumento de comunicación que le brinden garantías a todos los ciudadanos, que no sea un instrumento que se use para hacerle daño a uno o a otro ciudadano de bien de este país. Concejal Molano, ¿esta legislación de pasar se podría convertir en una herramienta para hacer censura? Hay una línea muy delgada en donde la regulación realmente pasaría a ser censura, porque de hecho lo que está sucediendo hoy es que las redes sociales son casi la máxima forma de expresión para la democracia. Uno ve las movilizaciones de los ciudadanos expresándose en torno a favor o en contra de un tema público. Miren lo que ha sucedido en París con la marcha de los chalecos amarillos. Yo, que pertenezco al Centro Democrático, entendí muy bien el poder de las redes sociales cuando en el gobierno anterior con el presidente Santos logramos movilizar a la sociedad colombiana en el plebiscito por el no, gracias a las redes sociales. Fue un plebiscito que ganamos teniendo en contra toda la institucionalidad. Las redes sociales son muy poderosas y la verdad es que hay 3 instrumentos ya que existen para regular las redes sociales. Primero, los instrumentos por las mismas redes, donde si usted encuentra que hay contenido agresivo, discriminatorio, que genera violencia, puede denunciar la cuenta, tanto en Facebook como en Twitter, como en Instagram, y esta puede ser cancelada. Segundo, hay un instrumento cuando usted atentan contra usted personalmente o porque hay injuria o calumnia, lo puede denunciar ante la red, pero además es lo mismo que si fuera un instrumento de comunicación normal, como una emisión en radio o en televisión, donde si a usted le sucede una calumnia, usted la puede demandar legalmente y tiene que tener la misma capacidad de réplica o por lo menos de corrección en los mismos espacios, existe. Y lo tercero, los ciudadanos, particularmente con las redes, pueden hacer denuncias frente a lo que se ha denominado fake news o noticias falsas para hacer eliminar esas cuentas cuando estos no corresponden a la realidad. O sea que hoy existen mecanismos para poder generar esa regulación y defensa contra quien se vea afectado por ese uso o abuso de las redes sociales. ¿Qué opina usted, senador Sabarain? ¿Se hace necesaria la ley teniendo también estas otras posibilidades de denunciar una información falsa o una calumnia o una injuria?
estoy totalmente de acuerdo con el concejal Molano. Un saludo cordial al concejal Molano. Un saludo, senador. Pero considero que todo esto a lo que se ha referido el concejal Molano, lo prudente, lo consecuente, lo sensato, lo lógico, lo que se ajusta a derecho, a la Constitución y a la ley, es que se regule o que se reglamente a través de una ley de la República. Esa es una ley que nosotros vamos a socializar debidamente, que convocaremos a todos los estamentos sociales, que convocaremos a los medios de comunicación, tanto hablados como escritos, que convocaremos a las diferentes fuerzas sociales, al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, al Poder Judicial, porque de verdad que lo que hemos visto en los últimos meses en las redes sociales es atentatorio contra la dignidad y contra el buen nombre de muchos ciudadanos. Esto da, como se dice popularmente, tanto de largo como de ancho. En alguna oportunidad, el senador Uribe, el expresidente Álvaro Uribe, manifestó o expresó en su cuenta de Twitter algo en contra del señor Samper Ospina y fue Troya. Todos los medios de comunicación salieron a criticar y a censurar y a agredir a través de sus columnas al senador Uribe por el comentario que hizo con respecto al columnista Samper. Y viceversa, cuando ellos o esos columnistas o esos tuiteros hablan en contra de esas personas como el senador Uribe o como otras personas de lo que en ese momento era la oposición, se pronunciaban, entonces también salían todas esas mismas personas que atacaban a Uribe a defender a esos tuiteros. Yo pienso que lo que hay es que buscar un equilibrio, de que hay que buscar sensatez. Aquí en este país todo el mundo habla de la paz, todo el mundo quiere la paz y es apenas obvio que todos querramos la paz, todos queremos vivir en paz, todos queremos que haya concordia, todos queremos que haya entendimiento entre las diferentes fuerzas vivas de la ciudadanía, pero hay veces que los mismos medios de comunicación y las mismas redes sociales se encargan, como digo yo, de incendiar los diferentes escenarios, parecen pirómanos. Si ya se sentaron en La Habana unos militares con unos señores de la FARC y dialogaron y llegaron a unos acuerdos y dieron el paso más difícil que había que dar. Y ya hoy los tenemos sentados en el Congreso de la República a esos señores de las autodenominadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. ¿Qué es lo prudente, lo lógico, lo consecuente? Que los diferentes actores de las fuerzas vivas de la ciudadanía, quienes hoy participamos en el Congreso, convoquemos a esos señores de la FARC que hoy están en el Congreso, convoquemos a los señores del ELN que no se han vinculado al proceso de paz. Sí. Una pregunta, ya que está hablando usted de la protección, de la honra, del buen nombre de los ciudadanos, hay quienes dicen que legislar o controlar las redes sociales puede abrir puertas para evitar que funcionarios públicos reciban críticas que son legítimas en las redes sociales. ¿A usted le molesta que lo critiquen en las redes sociales? Para nada, de ninguna manera. La crítica, mientras sea una crítica con unos protocolos de decencia, como lo dije cuando empecé mi intervención, con unos protocolos de ética, con unos protocolos de altura, con unos protocolos de buenas maneras y de buenos modales, la crítica siempre es bienvenida. Pero es que aquí en estos momentos en las redes sociales no se critica. En estos momentos en las redes sociales se fustiga, se acusa,
se denigra del ser humano, se denigra de la persona, ponen en tela de juicio su honorabilidad, y mientras esa persona sale a aclarar todas esas cosas, ya han pasado 72 o 96 horas o una semana y ya lo pusieron durante una semana en la picota pública. Yo de ninguna manera quiero generar polémica con esto que yo he manifestado en los últimos días. Sí, no ¿qué es opina? mi estilo, yo no soy un hombre polémico. Sí. Quiero también escuchar al quiero concejal es Molano. ser ¿Qué opina usted? útil. Ustedes como políticos se exponen, son servidores públicos a comentarios positivos, comentarios negativos, algunos que llaman incluso mensajes de odio. ¿Qué pasa con la crítica en la red social? Por eso hay que entender que ya existen algunos mecanismos de autorregulación que cada vez más están avanzados. Yo fui director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y, por ejemplo, uno de los grandes temas en las redes sociales es el tema de pornografía infantil. Hoy hay protocolos articulados entre el Estado, las redes sociales, las instituciones y los ciudadanos para poder hacer denuncia y control del tema de pornografía infantil. Existen mecanismos para hacerlo. No hubo necesidad de una ley para regularlo, se aplicó la misma ley que existe, entendiendo que este es un medio más. Yo soy concejal de Bogotá, recorro los barrios de la ciudad, ahora soy candidato a la alcaldía, y lo que uno encuentra cuando discute con los ciudadanos es que, por supuesto, hay crítica, y hay una crítica que es despiadada, pero cuando esa crítica es infundada o cuando hay una injuria, hay una calumnia, yo personalmente tendría mecanismos para poderlo denunciar, para poder acudir a una tutela, a poder acudir a una acción legal, de modo que se desmonte esa actividad, no solo desde el punto de vista legal, sino también dentro de la misma red. Hoy existen esas posibilidades. Buscar regularlos puede llevar a correr la línea y pasarse a la censura. Pero adicionalmente, senador, hay un reto que tenemos como sociedad, y es que cada vez más en el siglo XXI la tecnología está llevando la democracia a las manos de los ciudadanos. En las ciudades como Bogotá, hoy Facebook tiene 7 millones de usuarios en Bogotá. En Colombia son alrededor de casi 30 millones. Uno podría decir que tendría casi todos los bogotanos en Facebook haciendo algún tipo de actividad. Seguramente hay unas cuentas que no funcionan o son dobles, pero los ciudadanos encontraron en la red su mecanismo de articular la democracia. Cuando usted busca regularla, que hagan denuncias, es muy útil este instrumento. A mí me llegan mensajes de Twitter diciendo: encontramos que esta actividad puede ser ilegal o corrupta en una localidad. Activa al ciudadano para hacerlo. Cuando usted busca regularla, limite esas posibilidades del poder que tiene la ciudadanía hoy con las redes sociales de expresarse, de denunciar y de tener control social. Hoy un ciudadano, cuando encuentra un problema con un bus de un SITP, puede que lo critique y diga duro y eche un madrazo en contra del Transmilenio en Bogotá, pero está haciendo que el Estado funcione, si se reacciona bien por parte del Estado. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa línea que no pase a la censura. Y, senador Sabaraín, hay muchos cuestionamientos, incluso ahora mismo en las redes sociales, en su contra por haber propuesto regular, por haber propuesto controlar o legislar sobre el tema de las redes sociales. Pero sí quisiera preguntarle, ¿qué diferencia hay entre esta propuesta y, por ejemplo, otros países considerados autocráticos como Venezuela o Ecuador o Cuba, donde se regulan las redes sociales, se cierran las redes sociales, incluso no existen? A ver, yo estoy a kilómetros, a años luz de transitar por los caminos de una dictadura. De ninguna manera estoy proponiendo que haya censura. Soy diametralmente opuesto, mi pensamiento es diametralmente opuesto al de tratar de colocar una censura a las redes sociales, y menos a los medios de comunicación. Los medios de comunicación se merecen el respeto, el apoyo y el respaldo de la ciudadanía, porque son quienes de una u otra forma, así en algunas oportunidades informen mal, informan a la ciudadanía y mantienen informada a la ciudadanía. Yo lo que estoy proponiendo, o lo que nosotros estamos proponiendo, o lo que a mí me tocó proponer en mi condición de ponente de un proyecto de ley que radicó el senador José Nami, del cual es autor el senador Nami y yo soy ponente, es
en razón de ese proyecto de ley, buscar unos mecanismos que permitan no controlar, que es totalmente diferente a regular o a establecer unos protocolos de decoro, de buenas costumbres, de buen manejo, de decencia en el manejo de la información que se maneja en las redes sociales. Aquí de ninguna manera se le va a prohibir a nadie que se exprese en contra de un mal servicio de los señores de Transmilenio, en el caso de Bogotá, o de Transmetro, en el caso de Barranquilla, o de Transcaribe, en el caso de Cartagena, si nos vamos a referir al servicio público masivo. No, de ninguna manera, estamos muy lejos de eso. Lo que queremos es que en las redes sociales se acabe el matoneo del que inclusive han sido víctimas periodistas de este país, periodistas importantes de este país, que han sido víctimas dirigentes políticos, que han sido víctimas dirigentes gremiales, que han sido víctimas inclusive personalidades de la vida nacional como el presidente de la República o como el ministro de Estado. O sea, es que una cosa es informar y otra cosa es matonear. Lo que no estamos de acuerdo y lo que nosotros proponemos es que regulemos las redes sociales para erradicar el matoneo de las redes sociales. Yo quiero en eso ser muy claro porque me han malinterpretado en algunos medios de comunicación y en algunas redes y me están presentando a mí como si yo estuviera proponiendo censura. Yo estoy, como lo dije, a kilómetros, a años luz de proponer una censura. Yo soy amigo de la libertad de expresión, de la libertad de prensa, del libre desarrollo de la personalidad, de la libre generación de empleo, del desarrollo de las personas como tal, de la libertad en toda la expresión de la palabra. Yo jamás propondría una censura como lo hacen los señores de Cuba, como lo hacen los señores de Venezuela, como lo hacen en las dictaduras que están establecidas en el continente americano y en el mundo. Yo lo último que querría para mi país sería una dictadura. Muy bien, le estamos preguntando a la gente en las redes sociales si está de acuerdo o no con regular las redes sociales en su país. Lo pueden hacer bajo el hashtag #ZoomColombia. Vamos a leer algunos mensajes. Juan José escribe a esta hora: esta propuesta no puede traer nada bueno. Las redes sociales son una herramienta de expresión libre de los ciudadanos y lo que buscan es censurar los mensajes. También escribe Isabela y dice: sí debería existir un control frente a las noticias falsas y movimientos que se organizan por redes sociales para dañar la imagen de otras personas. La libertad de expresión no es impunidad. Y Carmen también nos escribe y dice: llegará el momento en que hará falta una legislación para regular las redes sociales, pero debe ser para proteger a las personas y no para censurar. Llegó el momento de hacer una primera pausa en el programa. Ya regresamos después de comerciales con más del debate en Suma la Noticia. Ya regresamos con Suma la Noticia. Continuamos con Zoom a la Noticia. Seguimos en Zoom a la Noticia. En diversos países del mundo se ha reglamentado el uso de redes sociales. En el caso de Honduras, por ejemplo, en febrero pasado, se presentó ante el Congreso una iniciativa de ley que regula los actos de odio y discriminación en redes sociales e Internet. Este tiene como objetivo que las empresas proveedoras de servicios de Internet, plataformas y administradores de sitios web sean los pioneros en adoptar medidas para evaluar y bloquear información o contenidos que puedan representar actos de discriminación, odio, injurias, amenazas o incitación a la violencia. Sin embargo, la propuesta no especifica los parámetros para determinar si un contenido debe ser bloqueado, por lo que deja en manos de estas empresas el poder evaluar si el contenido es legal o ilegal. En el caso de Brasil, el país no dispone de una legislación específica sobre el uso de redes sociales, pero actualmente se estudian 14 proyectos de ley, 1 en el Senado y 13 en la Cámara de Diputados. La iniciativa en el Senado prevé penas de hasta 3 años de cárcel
para quienes difundan en Internet noticias falsas que afecten la integridad y honra de una persona, pero también quien publique material falso relacionado con la salud, la seguridad, la economía nacional o cualquier otro tema de interés público. En Alemania, los diputados adoptaron una ley en junio de 2017 contra la difusión en las redes sociales de mensajes de odio y también de informaciones falsas, propaganda terrorista y pornografía infantil. En este país europeo, las mismas redes sociales y propietarios están obligados a colaborar cuando las autoridades soliciten retirar contenidos de las mismas. De no hacerlo, podrían, con base en esta ley, pagar multas de hasta 50 millones de euros, unos 58 millones de dólares, e individualmente multas de hasta 5 millones de euros. Los detractores de esta ley denuncian que restringe la libertad de expresión y atenta contra los derechos de los usuarios. Y por último, destacamos el caso de una de las legislaciones más polémicas y duras frente a la regulación de redes sociales y está en Egipto. Allí su presidente promulgó una ley que permite vigilar estrechamente algunas cuentas de usuarios en redes sociales. Según esta ley, cualquier persona que tenga más de 5.000 seguidores en sus redes podrá ser vigilada por las autoridades. Además, podrán autorizar la suspensión o el bloqueo de estas cuentas si se considera que publican o difunden noticias falsas o incitan a violar la ley o a la violencia o al odio. Diego Molano, concejal de Bogotá por el Centro Democrático. ¿Quién debería determinar que un contenido en la red social es válido o es injurioso? Cuando se habla de los diferentes ejemplos en el mundo, uno ve que en algunos casos son las empresas privadas y en otros casos el Estado. Aquí lo fundamental es el afectado. Si hay alguna persona que por un contenido en una publicación como un trino o en una publicación de Facebook considera que tiene una afectación porque es una injuria o es una calumnia, esa persona debería tener los instrumentos como hoy los tiene para asegurar que tenga el derecho de réplica o, por el contrario, si así lo considera, instaurar una acción legal. Y eso hoy está regulado. Está regulado con la misma empresa proveedora de la red y adicionalmente está regulado desde el punto de vista legal. Es como cualquier medio. Cuando aquí se mencionaba el caso de las publicaciones de una columna en donde hay alguna injuria, pues ahí hay un instrumento legal ya que puede utilizar la persona si se ve afectada. Lo mismo sucede con estas redes sociales porque son un instrumento de comunicación. Pero hoy lo difícil en ese sentido es que la persona no sienta que no tiene instrumentos. Los instrumentos los tiene. Tal vez lo que sí habría que hacer de una forma mucho más proactiva es poder informar y dar conocimiento de cuáles son los derechos que tiene una persona cuando se siente calumniada o injuriada en una red o cuando hay una distribución masiva de noticias falsas, porque ante eso también se puede reaccionar. Pero las noticias falsas no solo son las de las redes, las noticias falsas son milenarias, son los rumores que se mueven, son las cadenas que antes veíamos que estaban en papel por las ciudades distribuyendo noticias falsas y ante eso hay mecanismos legales también. Hoy la posibilidad de tener las redes sociales es la multiplicación del poder que tiene la palabra, la observación y la discusión democrática que generan y en eso hay que tener mucho cuidado para proteger ese valor que tenemos hoy a través de la tecnología. El senador por el Partido Cambio Radical, Antonio Sabaraín, ¿quién debería decidir, quién debería evaluar o ser el vigilante, el Estado o las mismas empresas privadas como Twitter, Facebook, Instagram? A ver, nosotros en nuestro proyecto de ley, en la ponencia que estamos presentando, nosotros le presentamos o le vamos a presentar en su momento a la sesión, a la Comisión Sexta Constitucional Permanente, un articulado que, entre otras cosas, manifiesta que los proveedores de servicios y herramientas que permitan la publicación de contenido en Internet estarán obligados a garantizar y respetar los derechos de los usuarios. Igualmente, deberán recibir las denuncias que presenten por cualquier medio las víctimas de publicaciones abusivas o tendenciosas y tomar de manera expedita las acciones correctivas y pertinentes para impedir la continua difusión de la publicación denunciada
so pena de considerarse partícipe dentro de los procesos judiciales que se adelanten como resultado de la publicación abusiva. Cuando se habla de manera inmediata es que de manera expedita esas plataformas o esos proveedores de servicios deben bajar de sus redes esa información tendenciosa. Pero también vamos más allá y obligamos a esas plataformas o a esos proveedores de servicios a que las denuncias que ellos reciban sean puestas en conocimiento del Ministerio de las TIC, en este caso del Ministerio de la Tecnología de la Información y de las Comunicaciones en Colombia, dentro de las 72 horas siguientes a la formulación de las mismas, anexando un informe de las medidas correctivas asumidas. ¿Qué queremos finalmente? Nosotros queremos que las funciones administrativas que regulan esta ley estén en cabeza del Ministerio de las TIC. Este, a su vez, tendrá 6 meses después de la promulgación de la ley para expedir la reglamentación que implemente el régimen sancionatorio, al que después de debatir con los diferentes actores de la sociedad civil en las audiencias que se van a llevar a cabo y con nosotros en la Comisión Sexta Constitucional Permanente llevaremos a cabo e invitaremos a debatir a los diferentes actores de la sociedad civil, se establezca ese régimen sancionatorio que le permita a la gente no ser abusada, por decirlo de alguna manera, o no ser matoneada por las redes sociales. ¿Qué es lo que sucede? Que sucede y que de pronto hay desconocimiento sobre ese tema. Es que en Latinoamérica, en este momento, hay un promedio de unas 200 menores. Hay unos 200 menores que se suicidan al año por matoneo en las redes sociales. Es más, donde más se presenta esta situación es en México. En México se suicida alrededor de un menor semanalmente, quiere decir alrededor de 52 menores al año por matoneos en las redes sociales. Estamos buscando las cifras estadísticas de lo que sucede en Colombia, de cuántos suicidios se generan en Colombia por matoneos en las redes sociales, porque consideramos que esto va más allá de una censura. De ninguna manera, soy repetitivo, no me canso de repetirlo, de ninguna manera queremos censurar, queremos es regular, queremos brindarle a toda la ciudadanía la posibilidad de que se comunique y que se informe y que reciba una información de la mejor manera posible, que sea una información propositiva, que sea una información constructiva, que sea una información sana, que no sea una información llena de odio, de veneno, de malquerencias. Vamos es a promover o a promocionar una regulación de las redes para la sanidad mental de todas las personas que transitan o trafican por las redes sociales. Concejal Diego Molano, hablando de régimen sancionatorio, ¿cuál es una sanción adecuada en este nuevo mundo de las redes sociales? ¿Una rectificación, una pena de cárcel, una multa? Pues por supuesto, es que ya están tipificadas desde el punto de vista legal. Cuando usted tiene una injuria, cuando tiene una calumnia, tiene diferentes tipos de hoy sanciones ya establecidas por nuestros códigos legales, y esas son las que deberían aplicar. Es lo mismo cuando usted lo injurian en una columna en El Tiempo o en una conversación a través de una radio, pues usted tiene derecho a exigir, en este caso, en algunos será la réplica o una rectificación, en otros casos pues habrá otras sanciones de otro tipo. Aquí lo fundamental es que lo que tenemos que entender, tratar de imponer regulaciones a las redes sociales puede fácilmente cruzar la línea de la censura, y en esta medida lo que hay que utilizar es mejores mecanismos de autorregulación. Decía el senador un caso muy particular. Yo fui director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y ahora como concejal he conocido varios casos aquí en la ciudad de matoneo por las redes sociales. ¿El matoneo por las redes sociales debe ser regulado o es mejor tener mecanismos de prevención con colegios, con los padres, con anuncios de trabajo
colectivo en la ciudadanía. Un padre tiene que estar responsable de si un menor está en las redes sociales, qué está haciendo, cómo lo prepara, cómo funciona esa actividad y estar pendiente de él en ese manejo de las redes sociales también. Entonces aquí no se le puede entregar al Estado solo el control, sino que hay una responsabilidad de padres con los hijos. Pero además activan otros mecanismos. Nuevamente, por ejemplo, en el caso de pornografía infantil, hoy hay un mecanismo muy sofisticado del Centro de la Policía de Inteligencia que hace seguimiento a todas las redes sociales para identificar potenciales riesgos de pornografía infantil, de abuso sexual, de trata de blancas, que se pueden controlar hoy con los instrumentos que ya existen. Tratar de imponer medidas más allá, a mí me surge una gran preocupación, sobre todo porque lo que uno siente en este diálogo permanente con los ciudadanos es que encontraron en las redes sociales un mecanismo de libre expresión, de participación en la sociedad, de fortalecimiento de la democracia. Por supuesto, hay abusos, hay agresiones, esas deben ser autorreguladas y controladas y utilización de los mecanismos legales existentes. Quiero preguntarle también al senador Sabaraín, usted hablaba algo de régimen sancionatorio, pero ¿está contemplado en ese proyecto de ley las penas de cárcel, por ejemplo, millonarias multas, en caso de que se compruebe que haya un mensaje xenófobo, misógino, homofóbico? A ver, varias cosas. La primera, yo comparto con el concejal Molano y además de adherirme a su último pronunciamiento, también lo amplío en el sentido de que en los colegios se debe establecer una cátedra que enseñe a las juventudes a tener unos protocolos para el manejo de las redes sociales, porque hacia allá vamos, hacia allá estamos transitando y eso es como si fuera una clase de urbanidad, porque todos los días los muchachos hoy se encuentran en las redes sociales. Dos, en cuanto a lo que tiene que ver con la regulación, de eso hablé hace unos minutos, donde manifestaba que será el ministerio el que de alguna manera, después de las audiencias de rigor, establecerá consensuadamente con los medios de comunicación y con los diferentes actores de la sociedad civil las sanciones que se deberán implementar al respecto. Pero aquí se habla de censura y, repito, no hay censura. Yo quiero retrotraerme en el tiempo, en la historia, y referirme de pronto a un hecho de censura que muchos de los que hoy me escuchan desconocen, pero que sería bueno que lo conocieran. Censura hubo en el gobierno de Alfonso López Michelsen, cuando en el año 1975-1976, si mal no recuerdo, Alberto Lleras Camargo se presentó al apartamento de Lucas Caballero Calderón a manifestarle que las directivas del tiempo veían con mucha preocupación las columnas que venía escribiendo en las últimas semanas y que le pedían el favor que cambiara su proceder porque el presidente López había manifestado que si el columnista Crin no cambiaba su proceder, pues él iba a renunciar a la presidencia de la República. Y obviamente el columnista Crin, que era un columnista honorable, respetable, con todos los quilates, al día siguiente escribió su última columna en El Tiempo porque consideró que había una censura y que lo estaban censurando y renunció. Y al final de esa carta de renuncia decía: espero que el golpe de Estado al que se están refiriendo no se llegue a dar, porque a esas soluciones de fuerza solo se llega cuando los gobiernos se corrompen y la prensa, por interés o cobardía, se convierte en su cómplice. Y vuelve a haber una censura también de parte de un Santos, cuando en el gobierno anterior Juan Manuel Santos censuró a la periodista Vicky Dávila, y desde Palacio salieron a pedir la cabeza de Vicky Dávila
porque estaba en determinado momento no siendo cómplice o de pronto no le hacía eco a lo que el gobierno en ese momento quería que Vicky Dávila le hiciera eco. Eso sí es censura, cuando uno se aprovecha de su poder, del poder omnímodo del Ejecutivo, para coactar a un periodista para que diga lo que efectivamente ese gobierno quiere que ese periodista diga. Pero en este caso, senador, no es lo mismo cuando a usted le molestó que tuitearan en contra del fiscal general de la Nación envuelto en un escándalo por el tema de Odebrecht. No, si a mí de ninguna manera, a mí no me ha molestado, yo no sé de dónde sacaron que a mí me molestó que tuitearan en contra del fiscal general de la Nación. A mí me abrogan unas calidades de defensor del fiscal general de la Nación que yo no tengo. Yo no tengo ni las calidades, ni las charreteras, ni tengo toda esa parafernalia académica como para yo ser defensor de oficio del señor fiscal general de la Nación. El señor fiscal general de la Nación se defiende solo. Imagínese usted, eso sería un despropósito que yo me autocalificara como defensor del señor fiscal general de la Nación. Yo no tengo la mínima calidad profesional en cuanto a derecho penal se refiere para salir en defensa del señor fiscal general de la Nación. Estoy a kilómetros de ser defensor del señor fiscal general de la Nación. El señor fiscal general de la Nación, además, en este caso particular por el que lo están atacando, no necesita defensa de nadie. Yo pienso que lo defiende un muchacho de tercero de primaria. Bueno, estas palabras que usted acaba de decir, que vuelven a encender la polémica en las redes sociales, se dieron justamente en el debate de control político al fiscal Néstor Humberto Martínez y en una entrevista que usted dio en radio. Por eso muchos han dicho que lo que le está molestando es que se critique también a la institucionalidad. Entonces usted dice que ese no es el caso. No, para nada. Yo de pronto sí, con lo que no estoy de acuerdo es con que se atropelle la institucionalidad, pero no en el caso del fiscal general de la Nación particularmente, la institucionalidad del presidente de la República, la institucionalidad de la Corte Suprema de Justicia, la institucionalidad del Congreso, la institucionalidad del señor procurador, del señor contralor, del señor fiscal, de todos los estamentos sociales y gubernamentales de un Estado social de derecho. Claro que yo defiendo la institucionalidad, yo soy un demócrata integral y como demócrata integral defiendo la institucionalidad, pero muchas personas se les ha dado últimamente por salir a calificarme como defensor del señor fiscal general de la Nación. Le ratifico, el señor fiscal general de la Nación no necesita que yo lo defienda, ni yo soy la persona que tiene ni las calidades, ni las capacidades, ni las cualidades, ni el perfil, ni las características, ni la sabiduría, ni el conocimiento para defender al señor fiscal general de la Nación. Muy bien, sigamos leyendo lo que está diciendo la gente en nuestras redes sociales. Les estamos preguntando si están de acuerdo con regular las redes sociales en Colombia y lo pueden hacer bajo el hashtag #ZoomColombia. Nos escribe Cintia y dice: no se puede pretender controlar las redes sociales porque esto es propio de los gobiernos autoritarios. Un ejemplo es que los países con más controles son China y Cuba. También escribe Héctor y dice: existen casos donde hay personas afectadas por el mal manejo de las redes sociales y es allí donde las autoridades deben actuar. Por eso hace falta una ley para poner orden. Y también escribe Luis y dice: la gente debe ser responsable con lo que publica en las redes y es importante que haya una regulación, pero sin pasar la línea de la censura. Vamos a una nueva pausa, ya regresamos. Ya regresamos con Zoom a la noticia. Continuamos con Zoom a la noticia. Seguimos en el programa Zoom a la noticia de NTN 24. Estamos conversando con Diego Molano, concejal de Bogotá, y con Antonio Sabaraín, senador de Colombia. Para ir concluyendo, para ir cerrando, concejal Molano, entonces, legislación no, porque ya existe una regulación y mejor prevención. Por supuesto, hoy tenemos en las redes sociales un gran instrumento para fortalecer la democracia,
Hoy los ciudadanos encuentran en un celular, en una red social como Facebook, como Twitter, como Instagram, una posibilidad de expresión de sus anhelos, sus necesidades, sus críticas. Cuando haya abuso, cuando haya crítica, existen mecanismos de autorregulación por las mismas redes y legales, pero ir a una regulación puede pasar la línea de la censura. Yo solo le preguntaría, por ejemplo, al senador, ¿qué pasa con WhatsApp? Con todo lo que se dice por WhatsApp, que es una red interna y que tiene un vínculo con lo interno, ¿también se regularía eso? Allí vamos a cruzar una línea muy delgada y hoy lo que tenemos que defender es la posibilidad de las redes para fortalecer la democracia, para que el ciudadano sienta que tenga poder. Logremos autocontrol, utilicemos los mecanismos y eduquemos a los ciudadanos qué derechos tienen para los que se vean afectados, los puedan utilizar, como lo hacen normalmente con cualquier otro medio de comunicación. Senador Sabarain, entonces usted dice legislación sí, porque hay injuria y calumnia que está quedando en la impunidad. No, no solo es legislación sí, porque hay injuria y calumnia que está quedando en la impunidad, sino porque las redes sociales se están convirtiendo en un instrumento que incita a la violencia. Y en razón a que nosotros tenemos que propender para que no haya violencia en nuestro país, para que se consolide el proceso de paz al que tanto le invirtieron recursos y tiempo, para que haya una manera decente de comunicarse, para que haya una manera educada de comunicarse, para que haya unos protocolos de comunicación que permitan comunicarse de una manera sana y cordial. Yo pienso que nosotros debemos no controlar, repito, regular las redes a través de una legislación y a través de una ley de la República inicialmente y posteriormente con un decreto ley proferido por el Ministerio de las TIC, donde establezcan un régimen sancionatorio. Para esto habrá lugar a que se lleven a cabo muchas audiencias que nos permitan establecer los mejores mecanismos para lograr este propósito. Esto no va a ser fácil, yo sé que esto va a ser una tarea titánica, podemos durar 1 año, 2 años en esto, pero nos vamos a poner en esto porque creemos que regulando las redes sociales o el uso de las redes sociales le vamos a prestar un gran servicio al país y como lo he manifestado en muchas oportunidades, mi propósito, lo que me anima a mí, mi norte, mi derrotero, es serle útil al país. De ninguna manera me interesa ser importante. ¿Y esa regulación incluye también las redes sociales de los medios de comunicación? No. Los medios de comunicación tienen una regulación independiente. Los medios de comunicación tienen establecida una regulación y unos protocolos a los que ustedes hoy se ciñen. Y si mañana ustedes cometen un desafuero, ustedes al día siguiente están rectificando en el mismo medio de comunicación, aun cuando ya hayan hecho el daño, pero rectifican. Y de una u otra manera, los medios de comunicación no hay fantasmas. Todo el mundo sabe quién es el director del medio de comunicación, quién es el periodista que presentó la noticia. No hay anónimos, son personas que publican una noticia, que sacan al aire una noticia y que son los responsables de esa noticia. En las redes sociales hay muchos fantasmas, muchos anónimos que de verdad le hacen daño a la sociedad. Bueno, vamos a hacer una última pausa comerciales y cerramos con las conclusiones. ¿Ustedes están de acuerdo con regular las redes sociales, sí o no? Opinen bajo el hashtag ZoomColombia. Leo más mensajes. El de Ingrid dice: las redes sociales son un espacio para la libertad de expresión y las mismas redes establecen los mecanismos para controlar los contenidos inadecuados, así que no hace falta leyes para eso. También escribe Andrés y dice: esta propuesta no es mala siempre y cuando sea solo para evitar que se divulgue contenido de carácter criminal o noticias falsas, pero no para impedir la crítica. Y Lorena dice: no creo que se busque limitar la libertad de expresión, sino regular un espacio de información que en muchos casos se le da un mal uso y puede traer consecuencias. Tiempo para la última pausa, ya regresamos.
Ya regresamos con Zoom a la noticia. Continuamos con Zoom a la noticia. Y hasta aquí llegamos en el programa Zoom a la noticia. Ustedes sigan opinando, sigan dando el debate también en las redes sociales. Quiero agradecerle mucho a Diego Molano, concejal de Bogotá por el Partido Centro Democrático, por habernos acompañado. Mil gracias, concejal. Jason, muchas gracias. Un saludo especial al senador Sarabáin. También al senador Antonio Sabaraín, senador de la República de Colombia por el Partido Cambio Radical. Gracias por su tiempo y por habernos acompañado. Jason, muchas gracias. Un saludo muy especial para usted, un saludo muy especial para el concejal Molano y muy complacido porque he visto que las personas los televidentes que se han pronunciado dándome la razón en lo que yo he planteado en esta tarde. Hasta aquí este debate en Zoom a la noticia. Nos vemos la próxima emisión con más temas de debate.